días, soy Sebastián Romaguera y os voy a hablar en este vídeo de las itus y las pielonefritis agudas en la mujer. Bueno, abordaremos más concretamente la cistitis aguda y la recidivante, la bacteriuria asintomática, la bacteriuria y embarazo y finalmente la pielonefritis aguda en la mujer. Vamos a definir una cistitis como una infección de vejiga o de vías urinarias inferiores causada por una colonización de uropatógenos provenientes de la flora fecal. En esta patología, el patógeno más importante con el que nos vamos a encontrar es el E. coli, ya que es el causante de la inmensa mayoría de las cistitis, que llegan al 85% de las comunitarias y a la mitad de las intrahospitalarias. Y aunque el E. coli sea el más importante, no debemos olvidarnos de que hay otros patógenos que pueden causar esta patología y que los deberíamos recordar debido a sus especiales características. Sobre todo tendríamos a la Klebsiella, que en casi todas sus cepas es resistente a la nitrofurantoína, el Saprophyticus, que sería el causante de la infección en la mujer activa sexualmente, y el Proteus, que estaría implicado en la infección a cuerpo extraño. En cuanto a la epidemiología, vemos que es una infección que es mucho más prevalente en las mujeres, del orden de 20 veces más. Tendríamos dos picos de incidencia. El primero y más importante sería con la mujer sexualmente activa, y el segundo se desarrollaría a partir de la menopausia, es decir, en una mujer posmenopáusica, debido a la atrofia y a la sequedad vaginal. En cuanto a la clínica, vemos que predominan los síntomas de tracto urinario inferior, como serían la disuria, polaquiuria y la urgencia miccional. También puede estar presente, o no, un dolor suprapúbico que se asemejaría al de la enfermedad inflamatoria pélvica. Y todo este cuadro puede venir acompañado de hematuria, la cual tendría una serie de implicaciones en el manejo que ya veremos posteriormente. Cabe destacar que en los extremos de la vida, es decir, en una chica joven o en una mujer mayor, esta clínica puede ser atípica. En cuanto al diagnóstico, vamos a dividirlo en si tenemos unos síntomas claros o por el contrario la clínica es abigarrada. En el caso de tener unos síntomas lo suficientemente indicativos de cistitis, nos bastaría con una tira reactiva en la que se demostraría la presencia de nítridos y leucocitos. En cambio, si la clínica no es muy típica o tenemos ya un historial de complicaciones, iremos a buscar directamente el cultivo. En este caso, vamos a definir la infección como la presencia de 10 elevado a 3 a 10 elevado a 5 unidades formadoras de colonias por mililitro, en el caso de que la muestra sea recogida con micción de chorro medio, o una cantidad de unidades formadoras de colonia superior a 10 elevado a 2 por mililitro, en el caso de que lo hayamos recogido con un sondaje o punción suprapúbica. Existen un seguido de pruebas complementarias para ayudarnos a afinar el diagnóstico, pero estas, al no ser pruebas de rutina, solo las utilizaremos en los siguientes supuestos: la exploración pélvica, la realizaremos si tenemos sospecha de vaginitis, ureteritis o de enfermedad inflamatoria pélvica. De entre las pruebas de imagen a seleccionar, la que usaríamos sería la ecografía, pero solo en el caso de sospecha de litiasis o de neoformación vesical. Dentro del diagnóstico diferencial encontraremos las siguientes patologías: la vaginitis, que cursaría con un aumento de la secreción vaginal, siendo esta maloliente, el prurito y el coito doloroso; la uretritis, que cursaría con una leucocituria sin bacteriuria y que nos haría sospechar de unas infecciones del tipo clamidia, gonorrea, tricomonas y herpes o en el paso de irritativos. Hay que tener en cuenta la posible existencia de anormalidades estructurales como las estenosis o los divertículos. Como ya hemos comentado anteriormente, debemos valorar siempre la presencia de litiasis o de enfermedad inflamatoria pélvica en el caso de que la clínica no nos cuadre mucho. Y, ya como diagnóstico de exclusión, tendríamos al Painful Bladder Syndrome. En cuanto al tratamiento de la cistitis aguda, debemos tener en cuenta que el antibiótico que demos ha de tener una buena biodisponibilidad urinaria. En cuanto al tiempo de tratamiento, las pautas cortas han demostrado ser igualmente eficaces y esta se recomienda debido a la mayor adherencia al tratamiento. En este apartado dividiremos el tratamiento según la cantidad de resistencias que presentan. Empezaremos por los que tienen unas resistencias mayores y por ende los que no hay que dar. Estos serían el norfloxacino y el ciprofloxacino. Como punto intermedio tendríamos unos medicamentos en los que las resistencias son superiores al 20% y que están dejando de usarse, sobre todo en el caso del ampicilina. Para terminar, tendríamos los fármacos que tienen una menor tasa de resistencia y por tanto son los de elección. Entre ellos encontramos a la fosfomicina, que es el principal antibiótico usado, seguido de la moxiclav. Dentro de este mismo grupo encontramos a la nitrofurantoína, la cual debemos tener en cuenta porque las Klebsiellas son resistentes. Ahora que ya sabemos cómo funcionan las cistitis agudas, pasaremos a las recidivantes. Estas se dividen como la presencia de 2 o más cistitis en 6 meses o 3 o más en un año. Para las recidivantes también tenemos dos picos de incidencia, que casualmente son los mismos que en las agudas, es decir, una mujer posmenopáusica y la mujer sexualmente activa, siendo esta última la de mayor riesgo. En cuanto al tratamiento de la cistitis recidivante, lo primero que debemos destacar es que este es escalonado. Empezaríamos con las medidas higiénico-dietéticas que se basarían en mantener una correcta ingesta hídrica, una buena higiene vulvar y anal y miccionar antes y después de mantener relaciones sexuales. En el caso de que no se cumplan estas medidas, no se pasaría a un escalón superior.
Después de haber probado estas medidas, pasaríamos a un cambio de método anticonceptivo, es decir, evitaríamos los espermicidas y los anillos vaginales y se usaría el preservativo. Si con el cambio de método anticonceptivo no hemos conseguido la resolución de la cistitis recidivante, pasaríamos al tratamiento con preparados bioequivalentes farmacéuticos de arándanos. Y es que estos, al acidificar la orina, inhiben el crecimiento bacteriano. A su vez, estos preparados vienen conjuntamente con manosa, lo que impide que las bacterias se adhieran al epitelio vesical y que sean más fácilmente eliminables por la orina. El punto flojo de este tratamiento es que no hay estudios ni que tengan una buena calidad o que nos comparen el arándano con la profilaxis antibiótica. Una vez como cuarto escalón terapéutico, tendríamos ya la inducción mediante bacterias inactivadas de una respuesta inmunitaria. No se trata de una vacuna y por ende no protege de por vida. La penúltima opción de la que disponemos serían los probióticos, en preparados vaginales u orales. Estos actúan de un modo similar a los arándanos acidificando la orina, pero a su vez consiguen restablecer la flora vaginal, la cual se encuentra colonizada por enterobacterias. La última baza en nuestro arsenal terapéutico es la profilaxis antibiótica, pero esta solo debe usarse en caso de fracaso de todas las demás estrategias, y es que el peligro que tiene es la creación de gérmenes multiresistentes con relativa facilidad. Ahora pasaremos a hablar de la bacteriuria sintomática, y es que esta se define como la aparición de más de 10 elevadas a 5 unidades formadoras de colonias en 2 muestras tomadas por micción o una cantidad igual o superior a 10 elevado a 2 unidades formadoras de colonias si la muestra se encuentra tomada por catéter. Necesariamente, esta bacteriuria se ha de encontrar sin signos ni síntomas y solo la trataremos en caso de que haya un embarazo o una posible manipulación urológica. El tratamiento se encuentra contraindicado en el caso de haber premenopausia, diabetes mellitus, paciente mayor o que se encuentren institucionalizados, una lesión medular o sustituciones vesicales tanto ortotópicas como heterotópicas. Ahora pasaremos a hablar de la bacteriuria y el embarazo, y es que la infección de tracto urinario es la complicación infecciosa más frecuente del embarazo, y es debida fundamentalmente a la acción miorrelajante de la progesterona. En el 20% de todos los embarazos tendremos bacteriuria sintomática y hasta en un 25% podremos llegar a ver una pielonefritis aguda. Siempre que nos encontremos con una mujer embarazada, vamos a tratar, ya que existe una alta comorbilidad fetal, es decir, un bajo peso al nacer, una rotura prematura de membranas, etc. El tratamiento indicado sería la amoxicilina, ampicilina y cefalosporinas de primera y segunda generación. En el caso de que haya alergia a penicilina, optaríamos por la nitrofurantoína o la fosfomicina. Ya para terminar, vamos a hablar de la pielonefritis aguda, y lo vamos a definir como el síndrome clínico caracterizado por dolor lumbar, fiebre y escalofríos, presumiblemente debido a la invasión bacteriana del parénquima renal. Su importancia deriva de las graves complicaciones que puede originar, si bien en la mayoría de los casos el diagnóstico y tratamiento precoces posibilitan una evolución favorable. En esta patología vemos que otra vez el patógeno más importante que vamos a ver aquí es el E. coli. La presentación clínica de la pielonefritis aguda en adultos consiste en fiebre, en general más de 38,5 de temperatura, escalofríos y dolor en la región lumbar. Sin embargo, solo en el 60% de los pacientes con esta tríada clásica se comprueba después que tienen una pielonefritis. El dolor lumbar puede irradiarse al epigastrio o a las fosas ilíacas, y cuando lo hace hacia la ingle sugiere una obstrucción ureteral. Los síntomas constitucionales incluyen malestar general, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, mialgias y cefalea. Hasta en el 30% de los pacientes se presentarán síntomas concomitantes de infección de vías urinarias bajas que pueden preceder 1 o 2 días a los síntomas propios de la pielonefritis. Los hallazgos físicos son variables y pueden oscilar desde que no haya ninguno hasta la instauración de un shock séptico florido. Con frecuencia existe una sensibilidad a la puñopercusión lumbar en el ángulo costovertebral del lado afectado. En el caso de sospecha de pielonefritis, vamos a realizar las siguientes exploraciones complementarias. Hematimetría con fórmula y recuento leucocitario. Suele aparecer leucocitosis neutrofílica con desviación a la izquierda, aunque en casos evolucionados el número de leucocitos puede ser normal o incluso bajo, dato que se considera de mal pronóstico, ya que aumenta la posibilidad de que se desarrolle una sepsis de origen renal. Bioquímica sanguínea, que incluye la determinación de glucosa, urea, creatinina, sodio y potasio. Son datos de mal pronóstico la elevación de las cifras de urea y creatinina, que indican una insuficiencia renal. Vamos a realizar también una orina completa con sedimento. En este último, la presencia de cilindros leucocitarios sugiere una pielonefritis, un urocultivo previo al tratamiento antibiótico, una radiografía simple de abdomen si sospechamos una litiasis y una ecografía abdominal. Esta solo está indicada en los pacientes con una afectación importante del estado general, signos de sepsis o factores de riesgo para anomalías de la vía urinaria, para descartar la existencia de una obstrucción.
Igualmente, la presencia de fiebre, más allá de 48 y 72 horas, a pesar de un tratamiento antibiótico correcto, obliga a su realización para descartar absceso renal o perinefrítico. Requieren ingreso hospitalario inicialmente en el área de observación del servicio de urgencias todos los pacientes con pielonefritis aguda, durante al menos las primeras 24 horas, excepto las pielonefritis no complicadas, es decir, en mujeres jóvenes sin enfermedad de base y sin afectación importante del estado general, siempre que se asegure el cumplimiento del tratamiento y el seguimiento de su proceso infeccioso. En cambio, van a ingresar en la planta de hospitalización aquellos pacientes que lleven ya una diabetes mellitus, embarazo, inmunodeprimidos o gente mayor. Para el tratamiento específico de la pielonefritis aguda la vamos a dividir en aguda no complicada y en aguda complicada. La aguda no complicada vamos a administrar una cefalosporina de tercera generación como la cefixima o el ceftriaxone, o como alternativa podemos usar la amoxicilina clavulánico. En cambio, en la pielonefritis aguda complicada lo vamos a tener que dividir. La dividimos en pacientes sin riesgo de infección por microorganismos multiresistentes ni criterios de sepsis grave y en pacientes con riesgo de infección por microorganismos multiresistentes o criterios de sepsis grave. Los pacientes que no tienen riesgo vamos a administrar por vía intravenosa cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona, un ertapenem o la tolvamicina, independientemente de la pauta elegida, y una vez pasada la efervescencia del cuadro clínico, vamos a continuar con un antibiótico por vía oral seleccionado según el resultado del antibiograma. En cambio, en los pacientes con un riesgo de infección por microorganismo multiresistente o que ya tengan criterios de sepsis grave, vamos a administrar monoterapia con un carbapenem por vía intravenosa. Es decir, podemos usar el imipenem, meropenem o doripenem. Vamos a sospechar de gérmenes multiresistentes cuando la infección se ha adquirido en el hospital, ha habido manipulación urológica reciente, sonda vesical permanente o tratamiento antibiótico previo. En cualquiera de los supuestos anteriores, si a las 72 horas persiste la fiebre o hay un agravamiento del cuadro clínico, debemos sospechar una infección urinaria producida por un microorganismo resistente al antibiótico elegido, una existencia de una colección supurada, es decir, un absceso, una hidronefrosis o una pionefrosis, una nefritis bacteriana aguda focal, necrosis papilar o desarrollo de una pielonefritis enfisematosa.